Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. La carta a la iglesia establecida en Galacia, la carta a los Gálatas, es una carta fascinante, es una carta que a todo cristiano nos emociona, nos debe emocionar. Ahí encontramos esa pasión, ese celo, ese amor por el Evangelio, por Cristo, por la iglesia, ¿no? Por la tradición que fue dejada por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia católica y apostólica. Entonces ahí vamos a ver a Pablo cómo defiende fervorosamente la doctrina, la verdadera doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo, siendo depositaria la iglesia. Vamos a ver en los diferentes capítulos cómo Pablo vive esa fe en Cristo. Él va a decir ahí en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí, ¿no? Luego vamos a encontrar ya al finalizar la carta a los Gálatas, refiriéndose a la cruz de Cristo, que él se gloria en la cruz de Cristo. Entonces, y vamos a ver cómo es que ahí en el capítulo 3, ¿no? Cómo se refleja con palabras fuertes que los llama a los cristianos establecidos ahí en esta iglesia universal en Galacia, cómo los llama a pensar bien. En unos textos, en unas traducciones, encontramos que los llama tontos, en otros la llama insensatos, y algunas traducciones van a decir estúpidos, gálatas estúpidos, ¿no? Cómo se han dejado hipnotizar, cómo se han dejado convencer por las falsas doctrinas, ¿no? Ahí entrando nomás ya va de frente en el capítulo 1 de la carta, va de frente, como decimos nosotros, a la yugular, ¿no? Y va a poner ahí unos anatemas a aquellos que van a predicar un evangelio diferente al que ellos habían transmitido oralmente y que poco a poco, por la lejanía de diferentes, de las diferentes iglesias, ellos empiezan los apóstoles a escribir diferentes cartas, sin dejar de lado siempre la enseñanza oral, la catequesis, ¿no? Que es enseñar, instruir de manera oral, ¿no? La tradición apostólica que va a quedar viviente en la iglesia como depositaria de la fe, ¿no? Entonces, ahí la carta a los Gálatas nos muestra cómo es que de los judíos, de los cristianos judaizantes, de los judíos que se hicieron cristianos, que querían judaizar, es decir, que los cristianos convertidos, ya sea del mismo judaísmo o del paganismo, querían hacerlos volver a hacer cumplir las obras de la ley, entre comillas, las obras de la ley antigua, que los documentos encontrados en Qumran, en las cuevas de Qumran, nos muestran, como vamos a ver, que se tratan de obras externas, tanto rituales sacerdotales, fiestas, sábados, la circuncisión, comidas, etcétera, ¿no? Cosas externas de la ley judía, ¿no? El cumplimiento del sábado es un mandamiento de la ley. La circuncisión es parte de ese pacto del Antiguo Testamento. Entonces estos judíos, para vanagloria de ellos, querían que los cristianos también se circuncidaran, volvieran a realizar los actos que antes realizaban solo como judíos. Pero de este extremo se pasa a este otro extremo, que es el del protestantismo, ¿no? Ellos van a rechazar
toda clase de obra, no solamente las obras de la ley judía, sino también las obras de amor cristiana y las obras morales y los sacramentos, que ya no son obras judías, sino son obras cristianas que sirven para testimoniar la fe, que a la larga vamos a ser juzgados por esas obras, no solo por la fe. Entonces, caemos en este extremo de rechazar las obras. Los judíos rechazaban, a su modo, rechazaban la fe, es decir, que ya no bastaba con tener fe en Cristo, tener fe en esta nueva institución que es la fe, sino que querían esta otra institución, las obras de la ley. Entonces, con eso, circuncidarse era pues formar parte del pueblo de la promesa, ¿no? Herederos de la promesa de Abraham. Y entonces hay pues este error protestante que nosotros lo vamos a ir escudriñando, lo vamos a ir desenmascarando, pero ahora con la carta a los Gálatas. Antes hemos visto este tema, pero a través de la carta a los Romanos, ¿no? Hay unos temas anteriores, ahí les recuerdo que pueden ahí ver cómo es que San Pablo nos va enseñando en la carta a los Romanos que las obras también son necesarias para la salvación, para la justificación, ¿no? Justificación y a la postre la salvación. Lo mismo nos va a mostrar la carta a los Gálatas. Bien, entonces, miren cómo es que tanto la carta a los Romanos en la carta a los Romanos encontramos que el hombre cae en pecado. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 5. La carta a los Gálatas también va a ser un recordatorio que el hombre también ha caído en pecado y que necesita de una salvación. Entonces, Dios primero establece la ley, ¿no? Los mandamientos y todos los preceptos que encontramos en la ley antigua, que van a ser como un pedagogo a la espera del Salvador, a la espera de la justicia por la fe. Pero esta fe, como nos muestra Jesús y los apóstoles, es una fe que también implica obras, no solamente un creer intelectual, incluso emocional, no es suficiente. Cristo nos revela y nos muestran los apóstoles que esta fe, esta institución, este nuevo concepto de la fe, conlleva en sí realizar obras. No es que las obras también vengan de forma automática, ¿no? Es decisión de la persona, es su libre albedrío, que con la gracia de Dios, nosotros nos vamos a mover a realizar esas obras. Es la respuesta, esa adhesión a Dios que es por la fe, pero que se realiza en obras que uno, ayudado de esa gracia, va a realizar. Miren cómo nos recuerda tan bellamente la carta a los Gálatas, ahí en capítulo 3, ¿no? Del versículo 22, que nos habla que todos estamos bajo el pecado, ¿no? Y que pues que de esta manera, ¿no? Hubo una promesa que fue otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento estaban a la espera del Mesías, que en este caso es Cristo. El versículo 23 nos dice lo siguiente: y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, ¿no? Antes de que llegara la fe, nos dice, en espera de la fe. Entonces, ahí sí, está la ley y estamos a la espera de que venga la fe que debía manifestarse. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Los cristianos, los católicos, creemos que somos
sí, justificados, o sea, perdonados, lavados de nuestros pecados, ¿no? Y luego santificados por esta fe que nos alcanza la gracia de Dios. Pero este es al inicio, este es al principio. Bien, luego pues vamos a ver lo que nos dice el versículo 24, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Miren, aquí presten atención porque pareciera que el versículo 26 solamente estuviera pidiéndonos que tuviéramos una fe intelectual y emocional, pero no, va a requerir una obra especial que en este caso es bautizarse. Entonces, regresemos al 26 y sigamos con el 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces ahí hemos encontrado, pues, cómo es que Pablo nos va explicando de manera extraordinaria que sí, hay fe, pero esta fe conlleva obras. Aquí, sacramento, el sacramento del bautismo. Sí, creemos, pero para alcanzar esta justificación tenemos que ser bautizados y con este bautismo nos revestimos de Cristo, quien es el que nos justifica. Miren cómo es que en la misma carta a los Gálatas, capítulo 6, del versículo 9, nos va ya a mostrar que esta fe tiene que mostrarse con obras. Y va a decir Pablo lo siguiente, Gálatas 6, 9. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos, Bien, miren, qué precioso, qué excelente, ¿no? Cómo es que los textos están, ¿no? Interconectados, están vinculados unos con otros. Entonces, no es solamente fe. Y vamos a ir viendo que sí se necesita, pues, realizar obras, ¿no? Y hacerlas siempre, permanentemente, no desfallecer en las mismas, que es lo que nos muestra esta carta a los Gálatas. No es solamente fe, es una fe que obra en la caridad, que es lo que si estamos revestidos de Cristo, pues tenemos que nosotros vivir esa fe, ser otros Cristos, con nuestra esposa, con los hijos, como vamos a decir si somos cristianos y si abandonamos a nuestros hijos, ¿no? No sobrellevamos la carga de las relaciones matrimoniales y si tan pronto tenemos problemas en el matrimonio, ya nos queremos separar, divorciar, o en el trato humano, que a veces pues las personas no nos caen bien y empezamos a hablar mal de las personas. Peor, hay otras consecuencias peores cuando renegamos de nuestra fe en Cristo, ya no llevamos ya no somos modelos, ya nuestro modelo ya no es Cristo, sino el mundo. Queremos llegar a adquirir bienes, riqueza, poder, dinero, puestos, de manera arribista, ¿no? Entonces, eso no es el modelo cristiano. O sea, no basta decir ya yo creo y no tengo un cambio de vida. No, o sea, el bautismo, el creer en Cristo, el adherirse a Cristo, implica que ese aceptar a Cristo, ese recibirlo en nuestra vida, también involucra un acto de nuestra voluntad, un acto de obediencia a Cristo. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a ver de esta manera tan bonita cómo es que Pablo nos sigue explicando preciosamente la necesidad de hacer estas obras. Miren cómo aquí,
verdaderamente nosotros vemos que, a ver, denme un segundito, ya acá está, miren lo que les decía, ¿no? Los judaizantes. Pablo tuvo un problema con los cristianos, con los judaizantes, estos hombres que les decía que querían hacer que los cristianos volvieran a las prácticas de la ley antigua. Aquí se nos presentan pues dos problemas eclesiales en contra de la doctrina de la salvación que Pablo tuvo pues que afrontar. Una fue pues que lo encontramos en Hechos capítulo 15, ¿no? Y luego un conflicto que Pablo tuvo con Pedro. Miren cómo es que ahí en Gálatas capítulo 2, versículos 3, 4, se nos está mostrando este conflicto en el primer concilio de Jerusalén, en el que se muestra que estas obras de la ley, que nuestros hermanos evangélicos no logran comprender, que se trata de las obras de la ley mosaica y no se refieren a las obras cristianas. Miren lo que nos dice Gálatas 2, 3 y 4. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿no? Subrayo aquí la palabra circuncidarse, ¿no? Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el fin de reducirnos a la esclavitud, ¿no? Esa era la pretensión de los judaizantes, volver a la ley antigua, ¿no? Y sabemos que esa ley antigua fue causa de mucha tristeza para el ser humano, porque estaban nada más sometidos a reglamentos, a formas, ¿no? Que llegaron incluso a ser bastante que afectaba la libertad de la persona. Entonces es circuncisión, ¿no? Es una obra de la ley antigua. Esto fue con los judaizantes, ¿no? Y que el concilio en Jerusalén dijo, no se requiere, si nosotros no cumplimos, decía Pedro, ¿no? Y con cumplir todos estos mandamientos, todas estas normas, ¿por qué se los vamos a exigir? No solamente a los paganos, sino pues al cristianismo. Bien, entonces eso fue el primer acto. El segundo, Pablo tiene que afrontar a Pedro en otra ocasión, porque Pedro había caído en un error, una práctica negativa, ¿no? De que primero empezó uniéndose a los paganos convertidos al cristianismo, comía con ellos, y luego cuando llegaron pues gente de Santiago, empezó pues a alejarse de los paganos convertidos. Entonces daba muestras que como si fueran cristianos de segunda clase. Pablo le va a llamar fuertemente la atención, ¿no? Entonces no se trae. ¿Por qué? Porque los judíos no podían pues entrar a la casa de un pagano. Por eso es que recuerden ustedes ahí en Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante, cuando el romano que tiene un siervo enfermo le va a mandar a Jesús y le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Era porque los romanos sabían muy bien que los judíos no realizaban este tipo de actuaciones, de obras, no podían entrar. Entonces eran formas judaizantes y Pablo, por mantener digamos, una concordia con los cristianos que tenían esta forma judaizante, cayó en esta práctica indebida. Miren lo que nos dice Gálatas 2:12, ¿no? Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos. Miren, aquí dos cosas hay. Las comidas, también es que los judíos también no comían cualquier alimento. Habían en el Levítico, en el libro de Levítico, se habían prohibido tales y cuales comidas, ¿no? Alimentos, animales que no se podían comer, etcétera.
Entonces, nuevamente, obras, alimentos, ¿no? Y aquí hace mención, y se debió recatarse y separarse por temor de los circuncisos, nuevamente la circuncisión, una obra en la ley antigua. Versículo 14. Pero cuando vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces estas son los gajes que van sucediendo en la iglesia y que pues están ahí los apóstoles, pues para, ¿no?, ayudarnos a mantener la doctrina. Entonces, ya vamos teniendo claro y vamos a volver en un ratito más sobre esto de las obras de la ley para tener claridad, que no se tratan de las obras cristianas y que las obras cristianas son necesarias para la salvación. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva y miren qué extraordinario cómo nos muestra aquí la palabra de Dios, ¿cierto? Que sí, la justificación es por la fe, pero que pues eso nos recuerda a lo que se decía en la carta a los romanos. Aquí hay una analogía entre en esta verdad de fe revelada aquí en Gálatas con la de los romanos. Miren, Gálatas 2:16. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo. Maravilloso, eso lo creemos. Y no por las obras de la ley, subrayo, no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Miren cómo Pablo cada vez redunda, es tan redundante en esto decir las obras de la ley mosaica, nada más el Antiguo Testamento, eso ya quedó hasta Juan, como dice Lucas 16, versículo 16, que la ley y los profetas llegan hasta Juan, y a partir de ahí, llegado a Jesucristo, empieza a predicarse el Evangelio. Y el Evangelio nos manda a hacer obras de misericordia, como dice Mateo capítulo 25, del versículo 33 en adelante. O ahí en Lucas 19, cuando se nos habla de Zaqueo, cómo es que Zaqueo regaló pues sus bienes, y a quien dijo él, a quien le haya pues quitado, le daré 4 veces más. Jesús va a decir, miren, después de que Zaqueo tiene este acto tan maravilloso de haber aceptado a Jesús, ¿no? A continuación realiza estas obras de misericordia. Miren cómo es que la carta a los Gálatas, aquí en este versículo 16, es lo mismo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 22 y 28. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna entre griegos, paganos, gentiles y judíos, pues no. Ya, versículo 28, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bien, y eso mismo, pues, lo enseña la iglesia en el Concilio de Trento, ¿no?, de la justificación. En el canon 1 sobre la justificación nos va a decir que el hombre se puede justificar para con Dios. Si alguno dijere que el hombre se puede justificar para con Dios por sus propias obras hechas o con solo las fuerzas de la naturaleza o por la doctrina de la ley, sin la divina gracia adquirida por Jesucristo, sea excomulgado. ¿Ven? ¿Cómo es que la iglesia no dice que solo por las obras nos salvamos? No, como nuestras propias obras, no. Canon 2. Si alguno dijere que la divina gracia adquirida por Jesucristo se confiere únicamente por el hombre, para que el hombre pueda con mayor facilidad vivir con justicia y merecer la vida eterna,
como si por su libre albedrío y sin la gracia pudiese adquirir uno y otro, aunque con trabajo y dificultad, sea excomulgado. ¿Se dan cuenta cómo es que la iglesia nos va enseñando eso? El tema de la justificación. Luego también en la sección sexta, en el capítulo 8, se dice, ¿no? ¿Cómo se entiende que el pecador se justifica por la fe y gratuitamente? Escuchen, miren cómo dice aquí. Cuando dice el apóstol que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, ¿no? En carta de Romanos capítulo 4, se deben entender sus palabras en aquel sentido. Permítame mostrarle la diapositiva. Permítame un momentito. A ver. Para que ustedes también vayan viendo, ¿no? Esta es la que hemos leído del canon 1 y 2. Y ahora pasemos a este otro que estamos leyendo, ¿no? Del capítulo 8, cómo se entiende que el pecador se justifica por la fe y gratuitamente. Entonces, decíamos, cuando dice el apóstol que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, ¿no? Se deben entender sus palabras en aquel sentido que adoptó y ha expresado el perpetuo consentimiento de la Iglesia Católica, es a saber, que en tanto se dice que somos justificados por la fe, en cuanto esta es principio de la salvación del hombre, es fundamento y raíz de toda justificación, y sin la cual es imposible hacerse agradables a Dios, ni llegar a participar de la suerte de hijos suyos. En tanto, también se dice que somos justificados gratuitamente en cuanto ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sea la fe o sean las obras, merece la gracia de la justificación. Porque si es gracia, ya no proviene de las obras. De otro modo, como dice el apóstol, la gracia no sería gracia. Bien. Entonces, miren cómo es que la iglesia enseña que la justificación, sí, al principio no requiere ninguna obra. Estamos nosotros en un proceso de recibir a Jesús, una catequesis, nos convertimos, se nos ha aplicado la palabra, nos hemos bautizado, allí no hemos realizado pues ninguna obra. Todo esto ha sido realizado por Jesucristo, que nos ha querido la gracia del amor de Dios, que ha querido salvarnos libremente. Entonces aquí no hay nada, es el principio, es el fundamento. Es lo que los hermanos evangélicos, si nos están escuchando hasta aquí, deben entender, que nosotros igual creemos que no es nuestras obras, no. Con las obras solamente nosotros preservamos ese don, esa gratuidad de Dios, de su liberalidad, de salvarnos, de hacernos hijos suyos, porque es necesario mantenerse en santidad, ya que sin santidad nadie verá a Dios, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Bien, entonces continuemos y vamos a ver en esta partecita cómo es pues que se define mejor esto de las obras de la ley. Miren, recuerdan que hace nada más unos segundos atrás, en la carta a los Gálatas, ahí capítulo 2, versículo 3, decíamos, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse, ¿no? La circuncisión es un acto quirúrgico, ¿no? Sobre el prepucio del pene del hombre, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces es una obra, un acto externo. Luego, Gálatas 2:12 nos hace recuerdo este conflicto que también les decía, que Pedro tuvo de separarse de los gentiles, de los cristianos gentiles, ¿no? Que comía con ellos, y luego se separó por temor de los circuncisos, ¿no? Y Pablo le decía, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Bien, entonces, en el contexto de la carta, miren cómo tan maravillosamente Pablo nos va mostrando que estas obras de la ley se refieren pues a estos actos externos, no se refieren a las obras de misericordia, que son la esencia de la caridad, ¿no? Miren, Gálatas 3:2, ya dejamos el capítulo 2 y ahora nos vamos al capítulo 3 y vamos a ir al 4, al 5 y al 6, cómo se explica estas obras de la ley. Quiero saber de vosotros una sola cosa.
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Subrayo, por las obras de la ley o por la fe en la predicación. Tan insensatos sois, comenzando por Espíritu, termináis ahora en la carne. O sea, vuelve nuevamente estas obras de la ley mosaica. Capítulo 4, versículo 9. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Versículo 10. Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. O sea, las fiestas judías, ¿no? Las fiestas sabáticas judías, entre otras cosas más, ¿no? Que eran prescripciones en el Antiguo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 5. Miren cómo otra vez Pablo vuelve a mostrarnos estas obras de la antigua alianza. Gálatas 5:2. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. Gálatas 6:15. Y ahí cuando ya va cerrando la carta a los Gálatas vuelve, ¿no? A mostrar que se tratan de las obras de la ley antigua. Porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y en palabra de Dios te alabamos, Señor. El error protestante, pues, es no haber distinguido lo que son las obras de la ley mosaica, ¿no? De las obras de amor de Cristo, que es la ley de Cristo, el amor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así nos dice, pues, en Juan capítulos 13 y 15. Bien, extraordinario, ¿no? Qué bonito. Bien, ahora vayamos a ver vamos a ver en qué consisten, pues, ya estas obras que Cristo pues nos ha mandado y que Pablo de una manera preciosa nos muestra tan bonito de que esta fe necesita pues mostrarse en obras. Miren lo que nos dice aquí Pablo, ¿no? Que pues la justificación por una fe obrante es una fe obrante de acciones de misericordia, pero no son las obras de la ley. Vamos a Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor. No, o sea, estas cosas externas no tienen valor, hermanos, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Es una fe actuante, es una fe obrante, no es solo fe. No le restemos, no le quitemos a la fe hacer las obras. Es una fe que actúa por las obras, no es una fe pasiva y ya me gané la salvación y ahí queda, y punto. Miren cómo es que ahí, ya en el capítulo 6, cómo va a desarrollar Pablo este concepto de la fe actuante en la caridad, esta fe que obra, las obras ahora de la fe cristiana. Gálatas 6:1, y nos vamos hasta el capítulo 9. Nos dice lo siguiente: hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre. O sea, actuar con caridad, que es lo que nos dice Gálatas 5:6. Pues también tú puedes ser tentado. Ojo, aquí ya viene la parte moral, las obras morales de la fe cristiana. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. También el Evangelio, el cristianismo también tiene su propia ley. El Antiguo Testamento tenía su ley, la ley mosaica, ¿no? La ley de los 10 mandamientos. Versículo 3, Gálatas 6:3. Porque si alguno se imagina hacer algo, o sea, si se cree ya salvado, ¿no? Como lo enseña el protestantismo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Versículo 8. Y aquí presten atención. El que siembre en su carne, de la carne cosechará. Hace referencia a la circuncisión por un lado, pero por otro lado también a todas estas acciones
pecaminosas de la carne, ¿ya? El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Mm? ¿Fe? ¿Solo fe? No, aquí Pablo nos está mostrando que hay que, pues, sembrar, hay que actuar. En la agricultura, pues, sembrar es una obra, es un acto que hay que realizar, ¿no? Luego, pues, vendrán los frutos, ¿no? De todo este esfuerzo. Versículo 9, miren cómo es que aquí hay un esfuerzo. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. ¿Y cuál era esta cosecha que nos dice el versículo anterior? Nos dice lo siguiente: el que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí están las obras, ¿no? Las obras de morales, las obras de caridad, ¿no? Ahí, Gálatas 6, 1 al 9, miren cómo nos está pintando que las obras son necesarias para la salvación, ¿no? Y lo mismo pues nos dice en Romanos capítulo 2, del versículo 6 al 13, ¿no? Nos dice, el cual dará a cada uno, el cual dará a cada cual según sus obras. Versículo 13, que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados, ¿no? Entonces, este concepto de la fe, de la salvación por la fe, implica sí creer intelectual y emocionalmente, ¿no? Pero también espiritualmente, sembrando obras, realizando obras. Qué bonito, qué maravilloso. Entonces, hermanos, tengamos presente, pues, que nuestra salvación es a través de una fe obrante. No caigamos en el error pelagiano, en el error de los judaizantes también, de que por nuestras propias fuerzas nos podemos salvar, ¿no? Y tampoco irnos al otro extremo del protestantismo, de creer que las obras no nos salvan, ¿no? Y que por rechazar las obras de la ley se rechaza toda clase de obra, las obras evangélicas, las obras que Cristo nos ha dejado, que tiene su sustento en la ley, en el mandamiento de amor que Él nos ha dejado. Bien, hermanos, entonces estamos llamados, pues, a vivir en el amor, a vivir esta fe en el amor. Bien, hermanitos, los invito a que compartan, que de esta manera también evangelizan, ¿no? Que el Señor los bendiga, rezamos por ustedes, recen por nosotros. Y le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, se me pasaba, ¿no? Pero a buena hora, que se van suscribiendo poco a poco más personas. De esta manera, quienes escuchan también hagan eco, ¿no? Compartan, porque de esta manera también es otra obra de misericordia que hacemos por la salvación de las personas.